Continuando con el tema del cómo normalizarnos o cómo educarnos de una forma natural, hablábamos de que para desarrollarnos naturalmente humanos necesitamos controlar el instinto de protección, de conservación y de reproducción. El instinto de protección es aquel que nos evita el peligro, es aquel que nos advierte antes de llegar a padecer un mal. Esa advertencia se produce mediante una dosis de ansiedad o de angustia. Existen muchos momentos de ansiedad y angustia en nuestras vidas. Quizá cuando tenemos un accidente con el auto, sentimos esa ansiedad de no poder llegar al destino y esa angustia de no saber cómo arreglarlo. Esos momentos producen ansiedad. Y lo que se debe hacer en ese momento es controlarse. Controlarse, aceptar la situación, pedir disculpas si es necesario, o asumir esa situación como situación que ha de reponerse, arreglarse. Ahora, las cosas nos producen ansiedad y angustia, pero lo que más angustia o lo que más nos ansía son las relaciones interfamiliares, las relaciones interhumanas, sobre todo las relaciones consanguíneas. Si nos traiciona un padre, una madre, si se nos va la novia o el novio, si se nos pierde un hijo, si se nos ocurre algún accidente dentro del lazo consanguíneo, eso nos duele y nos daña, nos ansía y nos angustia mucho. Entonces, la manera de poder desarrollar el control sobre el instinto de protección es enfrentándonos a estas situaciones que provocan la ansiedad y la angustia. ¿Y cuáles son esas situaciones humanas que nos provocan esa ansiedad y esa angustia? Si os dais cuenta, las diferencias opuestas son las que producen ese tipo de tensión. Esas diferencias opuestas, es decir, aquello que es distinto pero además es opuesto mío. Si vais a un estadio de fútbol, aquella persona que esté con el equipo contrario al vuestro os va a tensar y va a surgir la ansiedad y la angustia. Si vais a un recinto religioso donde la convicción que ellos tienen es distinta a la vuestra, os va a afectar. Si vais a una discoteca donde la gente es joven y vosotros sois adultos y la música es para joven y tú eres adulto y esperas otro tipo de música, te va a afectar. Si estás en una reunión de convencidos de que la Tierra es plana y tú crees que la Tierra es redonda, os va a afectar. Es decir, aquellas situaciones en donde aparece el celo intelectual, el celo emocional o el celo de comportamiento son ideales para aprender a enfrentar la tensión, la angustia, la ansiedad que provoca el instinto de protección. Bueno, el instinto de conservación es aquel que nos nutre, nos hidrata, nos alimenta, nos descansa, nos protege la vida. Lo mismo, ¿cómo desarrollamos el dominio sobre ese instinto? Bueno, reduciendo la cantidad de alimento a aquella que es necesaria, ajustando el descanso a aquellos minutos o aquellas horas que realmente nos tranquilizan y nos descansan y disciplinándonos en el ejercicio, disciplinándonos en aquello que nos mantiene bien, saludables, pero sin excesos ni carencias. Esa es una manera de convivir bien. En ese convivir, nosotros hablamos de las normas de convivencia, que son atender, entender y estar atento al otro. Atender al otro es algo que nos cuesta porque el otro espera protección, el otro espera conservación, el otro espera reproducción también, pero de otro tipo. Espera la protección, es decir, él espera un custodio protector, un custodio colaborador contigo. Tú cuando te encuentras con otro humano, espera que ese humano, si te pasa algo, si te sucede algo, él te socorra. Y eso lo esperamos todos. Y espera de aquel que comparta también su bienestar, sus alimentos, su bebida, su sofá, su descanso, es decir, estáis esperando también que os conserve bien.
Y esperáis también, cuando estéis frente a otro, reproducir, pero no reproducir al otro, pero sí reproducir en el otro esos alabos, esa admiración, ese reconocimiento. Es decir, esperas que el otro te reconozca frente a los demás y diga, wow, este personaje es, no sé, es tal profesional, es muy bueno en estas cosas, es muy hábil en aquello. Eso es lo que el atender al otro implica. El entender al otro, el otro también espera confianza, espera persuasión, espera diplomacia, es decir, espera concordia, similitud en el conocimiento. Espera el reconocimiento de su inteligencia, a todos nos gusta que nos digan, uy, este tipo es genial, increíble cómo descubre las cosas, qué interesante es, qué juicioso, qué analítico. Estar atento a las necesidades del otro, a los compromisos del otro, a los deberes del otro, o a los deberes que aparezcan también. Eso nos obliga a cooperar con el otro, a colaborar, a entretener, a cocinar, a limpiar. De esa forma nosotros empezamos a comportarnos de una forma normal con la otra persona y le mantenemos esa vida diaria, ese instinto de conservación, lo mantenemos de una forma natural. Y después está el ejercicio para dominar los instintos reproductivos, el instinto reproductor. El ejercicio para eso no es ni más ni menos que madurar. Madurar en la comprensión de los valores, madurar en la comprensión de la naturaleza humana, madurar en el conocimiento del amor, de qué es la libertad, qué es el afecto, qué es la justicia, la bondad, y cómo ampliar ese sentido común para comprender en realidad qué es lo que ocurre cuando el instinto reproductor nos motiva, nos sugiere, nos impulsa, nos hace o nos resulta provocador, nos resulta apetitoso. ¿Qué hacer en esos casos? Lo importante es darse cuenta de las consecuencias que causan esos actos. Si uno comprende que las consecuencias son normales, que ese acto va a beneficiar siempre a todos, va a beneficiar a los abuelos, a los suegros, a los primos, a los hermanos, a los hijos, a todos, bueno, si están todos de acuerdo en ello, no hay ningún problema. Ahora, si eso obliga a que alguien va a estar en contra, porque no lo acepta, ahí hay que pensárselo bien. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá y seguimos en un próximo.